Septiembre del año 9 después de Cristo. Nos encontramos en la actual Calcriese, al noroeste de Alemania. 3 legiones romanas y otros civiles, encabezados por el confiado Publio Quintilio Varo, marchan con ánimo por las tierras del pueblo querusco, seguros de sí mismo, pues Roma tiene como aliado a este pueblo y a un auxiliar y ciudadano romano de sangre germana entre sus filas, Arminio. Pero los dioses tienen otros planes para este día. Los legionarios sienten el miedo en el aire. Esto es En un lugar de la historia. Año 51 a.C. Tras la conquista de la región de la Galia por parte de Julio César, Roma sella una frontera, un límite regional que iniciaría las hostilidades con los pueblos germánicos del Rin. Al cabo de años de enfrentamientos internos, guerras civiles y con Augusto como emperador único del nuevo imperio romano, Roma vuelve los ojos otra vez a la región de Germania. Por las fuentes de la época, como la Res Gestae de Augusto, sabemos que el emperador tenía conocimiento de los confines del mundo conocido. El mar Caspio, por ejemplo, era para los romanos un golfo del océano que circundaba todos los límites territoriales del mundo conocido. Así, el río Elba se veía como un afluente que desembocaba en el océano, pero Augusto estaba muy equivocado. Era una frontera fluvial que dividía el territorio romano con las tribus germánicas. Aún así, en la época, Germania era el último territorio distante a conquistar para así dominar toda la orbe, es decir, todo el mundo conocido. Así, la campaña en Germania tuvo como premisa ese objetivo. Tras décadas de estancamiento de la frontera, el general Druso I y su hermano, el general Tiberio, después fueron los encargados de llevar otra vez la guerra a esos pueblos. En el año 8 a.C., Tiberio cruzó el Rin con 8 legiones y consolidó el poder del imperio, obligando a muchos pueblos a pedir la paz. Tras esto, Tiberio se fue a un exilio voluntario, sustituyéndolo seguramente Cayo Escencio Saturnino, siguiéndolo en el año 3 a.C. Lucio Domicio Neobarbo, quien consolidó aún más las nuevas conquistas, sometiendo a más pueblos como los Irmunduros e interviniendo en la política de pueblos que aún no habían tenido contacto con Roma, entre ellos los queruscos. Tras el sometimiento de una revuelta querusca en el año 1 después de Cristo, Tiberio volvió de su exilio, con órdenes del propio Augusto de cambiar la estructura política de los pueblos germánicos de la frontera. Aunque gran parte de pueblos germanos aceptaban el comercio con el imperio, e incluso muchos de ellos apreciaban ciertas ventajas de la interacción con Roma, como la construcción de carreteras y puentes, entre los años 4 y 9 después de Cristo, volvieron las tensiones en la Germania. Pero estos no veían con buenos ojos la dominación política y económica. El impuesto tributario y la dominación administrativa no era una moneda de cambio para esos pueblos, así pues las tensiones volvieron. Las rebeliones en los Balcanes y el Danubio obligaron a Augusto a desplazar la mayoría de legiones apostadas al límite germano, dejando solo a 3 legiones que se convertirían en leyenda, la 17ª, la 18ª y la 19ª, comandadas por el gobernador militar Publio Quintilio Varo, quien tenía experiencia en otros frentes del imperio, como África y Siria. Varo empezó la dominación imponiendo sus severos modos políticos y militares, obligando a la población germana a adoptar el modo de vida romano, granjeándose el odio eterno de esos pueblos, tanto hacia él como hacia Roma. De esta manera, un joven querusco llamado Arminio aprovechó esta situación. Arminio, que nació aproximadamente hacia el 16 o 17 a.C. según las fuentes, había sido rehén y posteriormente educado en Roma, desde que era un adolescente. Creció y se educó de esa manera con el modo de vida romano. Conoció y lideró ejércitos romanos, convirtiéndose en jefe de caballería. Su experiencia militar con Roma le valió el respeto del propio ejército, del propio Augusto y de Varo, de quien era oficial suyo. Todo apuntaba a que Arminio se iba a convertir en una leyenda militar romana. Pero el joven querusco tenía otros planes. Acompañando a Publio Quintilio Varo a sus expediciones por la Germania, aprovechó su grado militar para incursionarse entre los pueblos germanos con la excusa de estar romanizando su pueblo y otros. Varo, consciente del valor de Arminio, le ordenó la tarea de espiar y convencer a los pueblos germanos que con Roma se estaba mejor, pero tenía en la mente aprovechar el conocimiento del territorio y su autoridad entre los jefes de los diferentes pueblos germanos para beneficio de estos mismos. Arminio, aunque viviendo entre romanos, nunca había dejado de lado su sangre germana. Acababa de llegar el otoño en Germania. Un frío húmedo barría el aire. Arminio esperaba fuera de la tienda de su comandante, Varo. El plan era decirle que los pueblos de alrededor se habían rebelado y que las legiones y sus auxiliares tenían que sofocar cuanto antes ese ultraje. Varo cayó en la trampa. 3 legiones y una gruesa tropa de caballería auxiliar comandada por el mismo Arminio se ponían en marcha.
La estrategia: encerrar a las legiones en medio de un bosque para que no tuvieran margen de maniobra. Arminio sabía por su experiencia militar con Roma que las legiones luchaban bien en campo abierto, pero eran fáciles de emboscar, sobre todo si no había espacio y no conocían el terreno. Pero Varo cometió un grave error. Confió la tarea de abrir camino al mismo Arminio. Arminio, por su parte, ya tenía gran parte de los jefes militares de la Confederación de Pueblos Germanos de su parte. Un gran ejército germano estaba esperando las órdenes entre los árboles, dispuestos a vengar tantos años de batallas y revueltas perdidas, conscientes de quién era Roma y qué quería imponer en su territorio. Las legiones se encontraban de camino en medio de un suelo embarrado, sin nada que ver al horizonte. Solo árboles que parecían cobrar vida por momentos. Los legionarios se encontraban en terreno inexperto. Detrás de ellos, un pantano. Es decir, no había ningún modo de ordenar retirada si se presentaba batalla. Arminio lo había calculado todo. Y empezó la masacre. El comandante Varo tardó en tener constancia de lo que estaba pasando, pues la columna romana era tan larga que desde el punto que había empezado la batalla hasta Varo, las fuentes nos dicen que había alrededor de 1 kilómetro de distancia. Varo, consciente de la traición de Arminio y de su cálculo estratégico milimetrado, no tuvo más remedio que luchar hasta la muerte. Sabía que la única opción era el combate cuerpo a cuerpo hasta el último legionario, pero los guerreros germanos surgían de cualquier parte. Emboscaban a las legiones, se retiraban y cuando éstas se pensaban que tendrían un respiro, volvían a ser emboscadas. Los arbustos y los bosques ofrecían un escondite perfecto, hasta tal punto que las legiones no sabían el número de germanos contra los que estaban luchando. Arminio, por su parte, ya estaba liderando la masacre junto a sus auxiliares germanos. Tras 2 días de combates frenéticos y aguantando hasta el final la masacre, las 3 legiones romanas fueron finalmente aniquiladas. El mismo Varo y muchos otros oficiales se quitaron la vida allí mismo, conscientes de la derrota y sobre todo porque no querían ser capturados con vida. Según la arqueología y estimaciones modernas, alrededor de entre 15.000 y 20.000 legionarios de un total de unos 25 o 30.000 perdieron la vida. Con ellos también iban civiles y familiares de legionarios que tampoco pudieron escapar del desastre. En el actual bosque de Teutoburgo, en Calcriese, los trabajos arqueológicos han podido desenterrar un total de 17.000 esqueletos de esa época, entre los que hay 16.000 legionarios. Pero, además de esto, la arqueología ha encontrado otros hallazgos muy interesantes que nos ayudan a recomponer el rompecabezas de esa batalla. Desde las excavaciones realizadas a finales de los años 80, se han encontrado diversas monedas romanas, entre ellas 162 denarios y 8 áureos que datan de la época de la batalla, es decir, del 9 después de Cristo. En el anverso de los 8 áureos aparece representado el emperador Augusto y en el reverso aparecen Lucio y su hermano Cayo, los nietos de Augusto, cada uno portando una lanza, un litus o bastón ritual y un escudo, aludiendo a las funciones militares y religiosas de los 2 hermanos. Además, entre los miles de objetos dejados por los caídos en la batalla, se encontró lo propio de una batalla: equipamiento militar como espadas y dagas romanas, fragmentos de jabalinas y lanzas, puntas de flecha, piedras de honda, yelmos, clavos de sandalias, cinturones, armaduras e incluso esqueletos de las mulas que cargaban con la impedimenta. Pero sin duda, uno de los hallazgos más impresionantes fue la llamada máscara de Calcriese. Muy probablemente perteneció a un soldado de la caballería romana y fue confirmada su datación en torno al 9 después de Cristo, coincidiendo con la fecha de la batalla. Se podría teorizar que con la huida o con la misma muerte la máscara cayó y el fango la preservó durante los siguientes 2000 años. Lo que no cabe duda es que esta máscara debía impresionar a quienes la vieran venir de frente. Gracias a la arqueología y al minucioso estudio sobre el terreno, podemos ejercer un poco de luz a la oscuridad de episodios históricos como este. La batalla del bosque de Teutoburgo supuso un punto de inflexión en la frontera romana con Germania, y durante 400 años, aun con las posteriores campañas militares de venganza de Tiberio y Germánico, los territorios al este del río Rin quedaron fijados tras esa batalla. Roma nunca más lograría conquistar e imponer su imperio en la Germania. Espero que este vídeo os haya gustado. Muchas gracias por llegar hasta aquí y recuerda, un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Esto es En un lugar de la historia.